esa reunión. Para hacer el complot. Sí, fue aquí. Euphoria es una serie de televisión escrita y dirigida por Sam Levinson, la cual ha sido un éxito rotundo a lo largo de sus 30 temporadas, llegando a convertirse incluso en un referente de la cultura popular para la generación Z debido a grandes aciertos que la serie tuvo desde su comienzo, ganando la aclamación de los críticos y del público. Pero desafortunadamente, a medida que la serie iba creciendo, dejaba grandes desaciertos que pueden en un comienzo parecer inocuos. Definitivamente para mí lo fueron cuando yo pude ver la serie por primera vez, pero una vez te das cuenta de ellos no puedes evitar suspirar por lo que pudo haber sido en vez de lo que terminó siendo. Creo que para nadie es un secreto que la temporada 3 es la peor de todas, tipo que el bajón de calidad en la tercera temporada fue bastante notorio. Y si crees que esta es la mejor temporada de toda la serie y lo mejor que le ha pasado a la televisión desde... no sé, The Room, hazte un favor de seguir el consejo de Maddie. Having good taste? What do you mean, taste? The ability to discern quality in a high aesthetic standard? Oh, I have that. Don't I have that? Muchas personas en redes sociales parecen admitir que la serie debió acabar en la segunda temporada, haciendo ver que los problemas subnormales de identidad comenzaron en la tercera temporada. Pero con este video quiero poner las razones por las cuales los problemas y los grandes desaciertos que la tercera temporada tuvo pueden rastrearse desde la segunda temporada de la serie, muy a pesar de admitir que el final de la serie es bastante decente. Con esto no busco tirar odio solo porque sí, a diferencia de muchas personas de este fandom. Más bien haciendo este ejercicio de este video quiero entender mejor mis gustos y disgustos acerca de la serie como tal y realmente entender si de verdad a mí me gustó la segunda temporada o solamente fue nostalgia bait. Primeramente creo que es pertinente recopilar lo que se hizo bien y mal en cada temporada, ya que pues Euphoria es más bien un carácter story de muchos personajes en algunos casos, así que naturalmente empezaremos con... La narrativa y guion en Euphoria es una de las cosas por las cuales el show pegó demasiado duro por allá por el 2019 o 2020. En plan, no me malentiendan, tampoco es el diamante en bruto que la serie puede sacar a relucir. Son otros pilares fundamentales que el show tiene que desarrollaremos adelante. Porque desde la primera temporada sí pasa algunas cosas que no tienen mucho sentido con el plot. Como el plot este de Nate y Jules, donde Jules le miente a la policía para no caer como delincuente sexual, después de que Nate le amenazara con denunciarla por enviarle nudes a él, cuando no solamente él hizo eso primero, sino que ya tenía las de perder porque desde que pasó eso ya tenía un registro criminal manchado. Yo sé que la bicha no es la más inteligente de todas y que Jules es un personaje como más impulsivo, pero ¿por qué no utilizar esa impulsividad para poder hacer un plot más interesante en donde a lo mejor Nate pueda utilizar las influencias y poder social de su papi para poder influir en la decisión de Jules, en vez de meter miedo legalmente con una ley que ni siquiera entiende? O también que Kat pudiera ser una exitosa camgirl siendo menor de edad y viviendo en la casa de sus padres. O sea, son detalles menores que no tienen mucho sentido cuando te los pones a pensar, pero es evidente que a mi generación le agradó grandemente el show porque retrataba adolescentes, entre comillas, atravesando problemas complejos y reales que aportaban tridimensionalidad a estos personajes. Y con problemas complejos y reales no me refiero a la drogación de Rue, más bien como cosas más universalmente relatable, como tratar de cumplir expectativas altísimas y forzarte a fallar el intento, ser fea y gorda entre comillas, y buscar que los hombres te saboroseen en público y te acosen solamente para sentirte deseada o al menos sentir que tienes pegue, tener problemas familiares, problemas con tu sexualidad o identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. El show no se censuraba y mostraba estas cosas de manera cruda y siento que esa es una de las mejores cosas que pudo haber hecho Euphoria. La dirección artística visual de Euphoria junto a la música son los dos pilares fundamentales que hicieron de Euphoria único de la cultura popular Gen Z. ¿Por qué? Porque es realmente hermosa. Instantáneamente conoces qué show es y qué está pasando con el personaje solo mirando una correcta captura de la escena. Heidi Vibes, My Beloved. Y eso es un resumen porque podría estar hablando horas y horas de aspectos de esta apartado, como el trato de la paleta cromática, no solo de las escenas sino de cada personaje, los movimientos de cámara, el manejo de la luz, pero esto es una crítica y no una clase de cine. Pero bueno, si todo esto es un 11 de 10 para mí, ¿por qué es un aspecto negativo? Bueno, básicamente es porque Euphoria es víctima del efecto Matilda. Pero te preguntarás, tranqui,
que es ese efecto Matilda. Bueno, eso es algo conectivo que mucha gente tiende a padecer cuando supone que los esfuerzos, méritos y logros que se consiguen en X campo, más que todo científico, pero se da también en otras ramas como aquí, solo podrían ser atribuidos a un hombre y no a una mujer. En este caso pasa con la excelente fotógrafa Petra Collins, que en el 2018 sería contactada por Sam para dirigir una serie que él escribió en animación a su trabajo, tomando como base la serie reality Euphoria, que es la que se basa esta serie, solo para después ser retirada de su cargo porque HBO dice que era demasiado joven para dirigir. Y ok, con esa info tú dices, ay, bueno, qué mal, pobre de ella, que HBO son unos malparidos, pero es que Sam tiene escamas en este culebrón, porque no solamente adoptó la dirección artística y fotográfica de Petra, sino que no hubo para nada una acreditación de ella. O sea, muchos de nosotros, incluyéndome, nos enteramos del trabajo de Petra Collins por esta controversia y me frustra porque es como, marica, nada de lo que está ahí es 100% tuyo. O sea, literalmente eres una cáscara vacía y es por eso que tu serie entró en decadencia luego de la segunda temporada, animal. Es otra vez el suceso de un tipo adueñándose del mérito artístico de una mujer. Y esto no solamente pasó con Euphoria, también pasó con The Idol, que es una serie también creada por Sam, en donde la idea original que tenía la chica que estaba haciendo esta serie fue desechada por Sam en conjunto con el fin de semana este. Es bastante triste, pero en este caso yo no tengo ninguna queja con la dirección artística visual de la serie, es bastante 11 de 10 y gracias a esta controversia puedes seguir a una de mis fotógrafas favoritas, que es la Vale, también este es otro de los pilares fundamentales y la razón detrás del hecho de que el álbum chartea en casi todo lado. La banda sonora es perfecta, literalmente todo el mundo replayó todas las canciones de este álbum hasta el hartazgo. Había 1001 TikToks mimetizando, memeando, referenciando y alabando la música que nuestro laberinto favorito hizo para esta serie. Tipo, también como lo que pasó con el maquillaje de Euphoria, que todo el mundo lo estaba haciendo porque así de icónica y life changer era la música. Parafraseando muchos comentarios que pude ver de los trailers de esta serie, Petra y Laberinto fueron los que de verdad pudieron darle esa identidad y marca a la serie. Y creo que es un hecho que todo el mundo puede reconocer, o sea, a pesar de que Euphoria es por lejos una de las mejores series de drama en su categoría, el hecho de que tenía un distintivo reconocible a primera vista desde el primer capítulo hacían que la serie se marcara tan enormemente en la cultura popular desde entonces. No es fácil que una serie logre tener una identidad de marca tan evidente y que para rematar esta se vuelva tan icónica desde el primer capítulo que impacte la cultura popular en el momento. Es bastante como nostálgico porque, o sea, me acuerdo mucho de mis amigos y yo que queríamos hacer como bastantes fiestas inspiradas en Euphoria y realmente era un ambiente diferente que se respiraba en ese momento. Pero entonces, sabiendo todo esto, ¿será que la segunda temporada mantiene la misma calidad o al menos se la acerca? Hacer una segunda temporada no es algo fácil. No solo que tienes que expandir el universo, el contexto y los personajes que viven en esos contextos, pero tienes que mantener coherencia y cohesión entre lo que escribes en la primera temporada y la segunda. Todo sin que la serie se vuelva tipo sosa o poco interesante de ver. Personalmente me gusta la segunda temporada. Siento que no es tan mala como la quiere pintar. Pocos de los personajes principales evolucionan en maneras que tienen sentido con su historia en la primera temporada y realmente vemos facetas que antes eran impensables para nosotros, como el hecho de que Nate ya no quiere proteger a su papá de los crímenes que él mismo cometió, o un poco el crecimiento que tiene Maddie con respecto a sus relaciones románticas, en referencia a que a final de temporada ya no quiere estar con Nate. El estilo visual y cinematografía sigue manteniéndose on point, y ya no en este punto con colores fríos como el violeta o el azul en la primera temporada, sino con el amarillo. Y pues es repredecible que la razón por la cual se ha elegido esta decisión de colorimetría sea porque quiere reflejar ese sentimiento de resaca y claridad post drogadicción o post fiesta, pero de todas maneras es un recurso que es bastante útil y bello para reflejar las sensaciones que quieres reflejar en tu temporada. Además de que vemos más información y profundización en personajes queridos o que no esperamos mucho, pero que al final fueron de bastante clarificación o hasta importancia en la trama, como lo fueron Fesco, Lexi y Carl Jacobs. El soundtrack y acting se mantienen perfectos y hasta diría que es gracias a esta que en momentos reflejos de la serie, como las múltiples persecuciones de Ru por Euphoria Town, varias escenas de Ru leyendo su carta al papá de su funeral, múltiples escenas de Kat existiendo, creo. Se mantienen interesantes de ver. Sin embargo, amigos míos, es aquí en donde la serie decae de manera estrepitosa.
A pesar de que el ritmo de la serie es bastante dinámico, lo cual beneficia sus momentos dramáticos, es precisamente este factor lo que nos empieza a desconectar de la serie y que no la tomemos precisamente en serio. Yo recuerdo que Euphoria era una serie dura de ver, ya que mostraba temas incómodos sin que fueran chistes, y pues sí, habían chistes, pero estaban perfectamente puestos para aliviar los momentos tensos de la primera temporada. La serie ahora toma un rumbo que, a pesar de que aún sabemos que Rue sigue siendo el personaje principal, su historia queda relegada y luchando por mantener un puesto de historia principal con la cachoneada que Nate le anda metiendo a la madre con Cassie. Y esto es un problema increciendo, porque ya no tenemos a Rue como historia central en la serie, sino como una de las 3 historias centrales, porque Sam Levinson no puede dar continuidad a una historia que no solo es fidedigna a su realidad, ya que Ola es una adolescente racializada en USA en pleno 2019, sino que HBO o él o alguien en cargo del guión y escritura de esta fucking serie se niega a profundizar más en la paleta de personajes diferentes que tiene para explorar, ya que a ver, es una serie gringa donde su capitalismo desmedido está a la orden del día. Si quisieran podrían ahondar en series spin-off que exploren a los personajes que tiene esta serie, o mínimo capítulos especiales, pero obvio no lo harán porque eso significa dinero y tiempo, y si de algo se ha caracterizado Hollywood y las grandes productoras de cine y televisión hoy en día es que quieren recaudar mucho dinero con el mínimo tiempo y esfuerzo. En vez de hacer eso, solo se centran en caricaturizar a los personajes, tipo, ¿recuerdas cómo Cassie era una chica compleja que era constantemente cosificada desde pequeña por hombres mayores, con problemas de papi, que la hacía una personaje dependiente a los hombres y que quería resolver cualquier lío por medio de su sex appeal? Bueno, ahora siguen ese mismo punto argumental, es un poco consistente en ese aspecto, pero la ejecución es una mierda, porque cambian enteramente la personalidad de ella. De ser gentil, ingenua y dulce, terminamos con una casi histérica y obsesiva. ¿Cómo es que está tan sola y deprimida que termina con Nate? Ni idea, la temporada simplemente quiere que lo aceptes y ya. A pesar de que sí, ella demuestra sus niveles desesperados de atención masculina, ¿cómo es que se envuelve con alguien como Nate, que la ha menospreciado y se ha reído de ella incontables veces? O sea, perdón, ¿cuál es el crecimiento de personaje que tiene casi con 2 temporadas ya? Ni idea, ella sigue enterrada en el mismo hueco y de ahí no sale, si acaso regresa como personaje. Y si a lo mejor plantearan una observación de un personaje con una moral retorcida y con bastantes tramas familiares, pero como dije, la ejecución es una mierda porque parece ser que ella está ahí solo para que la sexualicen en mil y una tomas de sexo con Nate, o para causar histeria y que la serie sea aún más dramática y caótica porque no pueden lograr eso con un buen guión. Lo mismo va con otros personajes como Jules. Se estableció en su episodio especial que ella no estaba interesada en chicos, así que ¿para qué se envuelve con Elliot? Tú podrías decir que Elliot es un chico dulce, pero es un drogadicto al igual que la mamá de Jules. No tiene sentido que cambien a una drogadicta por otro. Yo sé que pusieron la trama de Elliot envolviéndose con Jules para que acontecimientos como el mental breakdown de Rue en el 5º episodio tomen lugar, pero es una mierda porque no desarrollan a Elliot para que sea un personaje diferente o siquiera resaltante en esta temporada. Solamente sirve para hacer un plot device, para que Jules se dé cuenta que Rue anda en drogas otra vez. Es que no tiene sentido que Jules como que no piense nunca. O sea, no digo que Jules sea Holmes, ¿vale? Pero es bastante irreal que se parezca a una caricatura de personaje como Elle Evans en The Kissing Booth, que solamente hace cagadas y mágicamente todo se resuelve al final porque pues sí, hay que acabar la serie, supongo. ¿Qué es lo que ella piensa de su feminidad? Hubiera estado bastante genial haber usado a Elliot como una muestra de que no todas sus experiencias con hombres serán feas y que siempre habrá una excepción. Honestamente pienso que la razón por la que Jules no quería estar con hombres porque todas sus experiencias con hombres han sido horribles. Hubiera estado bastante genial haber usado a Elliot como una muestra de que no todas sus experiencias con hombres van a ser feas y que siempre habrá una excepción. Tal vez llegar a un punto de quiebre en donde Jules y la mamá de Rue, o directamente a Rue también, ¿por qué no?, le hable claro sobre cómo la adicción le hace sentir y que seguirá siendo su amiga pero no su novia, ya que, y aquí viene el desarrollo del personaje, en terapia aprendió que no es sano para ella estar encadenada a una persona que la mete más abajo en el abismo traumático que ha experimentado. A lo mejor tener esa experiencia haga cambiar a Rue, estar con Elliot y que la dicotomía sea saber cuál decisión tomar. No sé, algo más interesante, pero obviamente no, es bastante difícil escribir a un personaje trans en este aspecto. También con Nate,
Si bien me creo que su personaje evoluciona a ser un personaje psicótico y que lleva la violencia que tiene tan interiorizada a las últimas consecuencias, me frustra ver que no hay un desarrollo del plot que pueda ayudarle a crecer como personaje, como es el caso de su atracción por Jules. Yo no digo que cambien de una temporada a otra, pero sabiendo todas las oportunidades de crecimiento del personaje, es bastante frustrante ver al mismo circular más y más en el mismo plot y que no sea algo para aprender o un estudio de personaje que se hunde en la miseria interesante, sino que otra vez sea simplemente un ahondamiento en los problemas de X personajes sin necesariamente reflexionar, solo para que sirvan de puntos de drama y que la serie al menos sea entretenida. Digo, si van a dejar a Cassie que sea la chica que no puede salir de tener aprobación masculina y que use el sexo para tener contactos a hombres, está bien, pero al menos no caricaturicen la personalidad de ella y exploren cosas que podrían incomodarla, como, no sé, las emociones que hacen que se sienta que nadie la amará, ahondar más en los traumas de Cassie que la hacen meterse con alguien que la desprecia como Nate, por qué Nate se metería con alguien como Cassie, saber por qué a la primera que nadie la insultó se alejó de él, pero Nate no. Siento que Sam quiere que odies a Cassie tanto o que te rías de ella cuando le sucede algo desgraciado, simplemente para que no te aburras de la temporada. Al menos quiere que te entretengas y que no lo pienses tanto, y para tictaficar también la temporada, no nos engañemos. ¿Ven el problema que ahora tiene? La segunda temporada de Euphoria me encanta por su valor visual, pero la base de la historia y su guión es la cosa más puto incoherente e incohesiva. Si acaso los personajes tienen coherencia de cómo actuaban en la primera temporada, son escasos. Los problemas que veo es que no hay ningún tipo de crecimiento, si acaso de crecimiento, y si aún así quieres irte por la ruta de decrecer a tu personaje, no hay ninguna seriedad en que sus problemas evolucionen a problemas mayores que partan del problema principal, un nivel que además exageran demasiado al punto que solo da risa por lo ridículo que es, en vez de darnos sentimiento por lo triste que es. Así que podrás ser todo lo estéticamente bello que quieras y las actuaciones como las de Zendaya sean la razón por la que fue doblemente nominada al Emmy, pero sabiendo esto, entonces, ¿qué esperanza tenemos con la tercera temporada? Sobre la tercera temporada, pues, o sea, no es lo peor que he visto este año, la verdad. O sea, mucha de la cinematografía de esta temporada sigue siendo bellísima de ver, lo que demuestra que Sam sabe cómo pensar en hacer escenas que sean como interesantes de ver y así. Yo la verdad me pregunto qué hubiera pasado si HBO o Sam o quien puta sea, pues hubiera sido como más competente en contratar artistas visuales que no den la dirección de Sam, y sobre todo como que no estropear la dirección tan bella, no solamente tipo visualmente, sino como de narrativa que tenía la serie de Euphoria, ¿no? También al menos la historia de Rue es un poco coherente, o sea, con eso de empezar reemplazando a Fez como la nueva persona que maneja y transporta droga. Lo mismo con la historia de Lexi, que es la que mejor le va en este elenco. Tipo, es bastante obvio que la única persona que parecía agarrar un libro en Euphoria Town le iría bien en la vida. También todo el plot dándole en continuidad a lo que pasó entre Rue, Lori, la deuda esa que tuvo con la suitcase, haciendo que esto desemboque en Rue cayendo en manos de un hombre también muchísimo más horrible que Lori, que es Alamo. Personalmente es un poquito molesto para mí que la deuda se olvide tan rápido después de la primera capítulo, porque tipo, o sea, son $10,000 que le debe Rue a Lori, entonces no siento que eso sea como tan fácil de olvidar, pero pues supongo que tiene un poquito de sentido porque Lori al final no tiene que vender a Rue personalmente, sino que ella misma, por el desespero y estupidez, la lleva a caer manos en gente incluso peor que Lori. Por último, me gustó mucho el mensaje ese de querer buscar una falsa esperanza en un país tan oscuro y hipócrita como Estados Unidos, así como lo feo que ponen el trabajo sexual, como que no lo romantizan para nada. O sea, definitivamente el trabajo sexual es algo en lo que no quiero caer en esta serie, y me gusta mucho que realmente no romanticen el trabajo sexual como que hay una salida súper fácil para hacer dinero. Si bien al principio es así, con la historia de Cassie y las trabajadoras de Alamo, al final uno está como que wow, realmente no quisiera caer en esta línea de negocio. Sobre el mensaje de buscar una falsa esperanza en un país tan hipócrita como es Estados Unidos, parece esos mensajes que uno desarrolla en su cabeza al dejar de romantizar a Estados Unidos y el sueño americano de por sí. Honestamente, al terminar el último capítulo, que la verdad es el único capítulo en el que me gustó realmente y en el que dije como que wow, esa es euforia, me dije tipo vaya, qué final tan agridulce, porque es verdaderamente triste. O sea, lo que pasa con Rue al final es un final realista,
es bastante triste, pero es realista de todas maneras. Al terminar la temporada no pude evitar pensar, claro, es bastante hipócrita que una junkie quiera surgir en un país que quiere acabar con la crisis de opioides a punta de violencia, algo que no ha sido de ayuda y que se ha demostrado que no ha sido de ayuda. Pero tampoco es la obra maestra que algunos fans acérrimos de fuera quieren dejar ver, tipo todo bien con la cinematografía y el mensaje al final de la serie, pero siempre me preguntaré cómo hubiera sido la historia no solo de Ruth sino de todos los personajes si se hubiera escrito mejor. Creo que ese es el mayor problema. Creo que la verdad, si esta temporada solamente se enfocara en Rue y tipo todas estas temporadas desde la primera se enfocaran solamente en Rue, esto hubiera sido mejor. Hubiera sido una serie aún mucho mejor, mucho más difícil de ver que lo que sea que tuvimos en la tercera temporada. Al final del día, cuando pienso en la tercera temporada de Euphoria, solamente puedo pensar en la actuación de Sydney Sweeney, que verdaderamente es una excelente actuación, en el desastre de boda que tuvo Nate y Cassie y la merecida muerte de Nate, y al final de la serie. Y realmente no siento que la tercera temporada haya sido una muy mala temporada, o sea, pésima, solamente que es bastante olvidable. No es icónica de por sí porque no tiene los elementos visuales que hicieron de Euphoria una serie icónica en su momento, pero tampoco se sostiene por su guión, porque exceptuando el plot de Ruth, ningún guión tiene sentido, ningún plot tiene sentido, todos los personajes parecen unidimensionales hasta el hartazgo. O sea, no llega a ser una temporada súper mala que la consumas como irónicamente, pero tampoco llega a ser una temporada súper buena que realmente te destroza la mente por lo buena que es la temporada. Solamente llega a ser bastante meh. Todo el mundo se vio esto porque quería ver cómo continuaba la tercera temporada y también un poquito por nostalgia, pues por los Euphoria Sundays, pero la tercera temporada no llega a ser mala, solamente llega a ser como olvidable. No llega a ser icónica narrativa y visualmente como la primera temporada, o ni siquiera llega a ser al menos visualmente icónica como la segunda temporada. Solamente está ahí como para hacer ver mejor a la segunda temporada, y creo que eso es lo peor que le puede pasar a una temporada. No es solamente llegar como ser muy buena o muy mala, solamente llegar a ser como olvidable, que no llega a ser como verdaderamente resaltable en ningún aspecto. Es gracioso que ninguno de los actores parece querer estar allí, que solamente están cumpliendo esto por trabajo, pero bueno, supongo que ya terminamos con esto y ya no, al menos verdaderamente. Menos mal que no va a haber ninguna otra temporada de Euphoria, esperemos. Realmente esta es una serie que me gustaba bastante, pero me frustra mucho que tuvo como el tratamiento de Elite o 13 Reasons Why, de que eran las series adolescentes que eran bastante buenas en la primera temporada, pero que simplemente cayeron después de la primera temporada. Pero pues nada, sí está como que la industria de la televisión y el cine, y no creo que vaya a cambiar en un momento cercano, así que espero que les haya gustado este video. He estado como tratando de probar otras cositas nuevas, así que pues nada, le den like, suscríbanse y nada, coméntenme qué piensan de esta serie, qué piensan de la tercera temporada, si están de acuerdo con algo que dije o si no están para nada de acuerdo. Recuerden que todas las opiniones en el cine se pueden dar, pues porque es arte al final y al cabo. Entonces nada, eso, bye bye.